Puesta de sol sobre Gran Bretaña. Capítulo 6. Despacho del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Hermione reforzaba frenéticamente sus escudos mentales. Había recibido una nota de aritmancia pidiéndole que fuera al despacho del director. Harry la vio salir de la clase con los ojos llenos de preocupación. Al acercarse a la entrada de la oficina, notó que la escalera ya estaba extendida. Tras subir, llamó a la puerta. «Entra», dijo una voz. Hermione abrió la puerta y entró en la habitación. Si le sorprendió ver al profesor Snape, no lo demostró. Se sentó frente al escritorio del director. «Ah, señorita Granger, ¿le gustaría un caramelo de limón?», preguntó Dumbledore, con los ojos brillantes de alegría. «No, gracias, señor», respondió ella. Dumbledore se inclinó hacia adelante en su silla y miró a la joven bruja por encima de sus gafas de media luna. «Señorita Granger, la he llamado aquí porque necesito su ayuda», empezó Dumbledore. «¿Mi ayuda, señor?» «Sí, querida. Estoy preocupada por Harry Potter. Me temo que corre el riesgo de volverse oscuro. Ya que parece ser tan cercana a él, me gustaría que me contaras qué está haciendo, qué hechizos puede estar aprendiendo por su cuenta, a dónde va cuando no está en clase». Hermione se tensó en su asiento. «Entonces lo que realmente me pide es espiarlo, director. Supongo que podría verlo así, señorita Granger, pero prefiero decir que simplemente estamos protegiendo al joven Harry de sí mismo. Con su cercanía, estaría en una posición perfecta para observar sus acciones e informarme», respondió Dumbledore con suavidad. «Lo siento, director, pero con el debido respeto debo declinar. No espiaré a mi amigo. Sugerir algo tan despreciable me repugna», respondió con firmeza. Dumbledore se echó hacia atrás, sorprendido. Hermione siempre había sido una estudiante tan dócil, siempre respetuosa con la autoridad. ¿De dónde venía ese cambio? Observándola atentamente, se sorprendió al ver que llevaba pendientes con forma de cruces celtes. «Intentemos algo diferente», pensó. «Señorita Granger», dijo con más firmeza, «le sugiero que coopere conmigo si desea conservar su insignia de prefecta. No crea que ignoro que ha descuidado sus deberes de prefecta desde que regresó a la escuela. Es casi seguro que será delegada. Hermione, ¿no querrá arriesgarse a perderla?». Hermione se encogió de hombros, se quitó la placa de la túnica y la arrojó con indiferencia sobre el escritorio. «Para ser sincera, director, ya tenía pensado entregar mi placa. Simplemente se me olvidó», respondió. «Debo admitir que estoy bastante sorprendido, señorita Granger. Siempre pensé que ser prefecta significaba algo para usted», dijo Dumbledore, tocando su vieja insignia. «Sí, pero en el fondo, no es tan importante. ¿Qué haré cuando me toque enfrentarme a Voldemort? ¿Restarle puntos? No, señor, no es tan importante y, desde luego, no vale la pena arriesgar una amistad por ello», afirmó con firmeza. «Granger», dijo Snape, «no puedo creer que seas tan desafiante ante los deseos del director. Pensé que serías inmune a las estupideces de Potter, pero veo que me equivoco». «Tiene derecho a creer lo que quiera, profesor Snape, por muy equivocado que esté», replicó Hermione con brusquedad. Estaba empezando a enfadarse. Dumbledore asintió a Snape, quien sacó su varita y gritó «Legilimens». Hermione le sonrió dulcemente a su profesor de pociones. Snape rechinó los dientes al golpear escudos demasiado fuertes como para romperlos. Hermione cruzó las piernas y puso ambas manos sobre las rodillas. En silencio, agradeció a Harry por ayudarla a aprender oclumancia el verano pasado. Snape dio un paso adelante, como si fuera a agarrarla. Antes de que pudiera hacer otro movimiento, Hermione sacó su varita y lo apuntó. Se detuvo. «Sebires, basta», ladró Dumbledore. «Señorita Granger, puede guardar su varita. El profesor Snape no le hará ningún daño». Hermione volvió a mirar a Dumbledore. «Por supuesto, señor. Después de todo, no estamos en el andén, ¿verdad? Dudo que el profesor quiera agredir a un estudiante delante de usted», dijo. Soltó la varita y ésta se guardó automáticamente en su funda. Dumbledore suspiró profundamente. La conversación no había ido como él esperaba. «Muy bien, señorita Granger, puede regresar a su clase». Asintiendo,
se levantó y caminó hacia la puerta. Slap volvió a levantar su varita y gritó Bobliviate. El rayo se extendió y golpeó a Hermione de lleno en la nuca. Lentamente, se giró y vio a ambos hombres sonriéndole. Me pregunto, dijo bruscamente mientras los hombres empezaban a darse cuenta de que el encantamiento desmemorizante había fallado, ¿se tomaría la junta de directores a la ligera su intento de borrarme la memoria? Profesor, creo que es hora de averiguarlo. Incluso si la junta lo aprueba, creo que el departamento de aplicación de la ley mágica lo vería con malos ojos. Le advierto que no me agreda una tercera vez. Tuve un profesor muy capaz en Harry Potter este verano y estoy segura de que no verá con buenos ojos sus acciones. Con una última y feroz mueca, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a los dos hombres atónitos mirando la puerta. Las clases acababan de terminar cuando Hermione se encontró con Harry en el pasillo. Él la miró a la cara y la metió en un aula vacía. Hermione, a pesar de ser Gryffindor, nunca se consideró valiente. La reunión de hoy le había demostrado ese hecho con toda claridad. Harry la abrazó mientras temblaba en sus brazos. Ella le explicó lo sucedido en la oficina del director y su expresión se ensombreció. Cuando llegó a la parte sobre el intento de borrarle la memoria, finalmente rompió a llorar. Harry, lo siento mucho. Creí que podría ser valiente como tú y manejar esto, pero ya no estoy tan segura, sollozó mientras se desplomaba en un asiento. Harry revisó rápidamente sus horarios y descubrió que ambos tenían un periodo libre y luego el almuerzo, por lo que tenían 2 horas libres. Ven conmigo, le ordenó bruscamente. Ella levantó la cabeza de golpe, sorprendida por su tono. Era uno que solo había oído una vez, en el departamento de misterios. Se quedó indecisa y él la tomó de la mano, sacándola del aula y de la escuela. La llevó a un lugar junto al lago, un lugar apartado del que Remus le había hablado durante el verano. No estaba lejos del punto donde el lago se extendía bajo el castillo. Sentó a Hermione en una roca, se giró y la miró un momento, con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión indescifrable. Ella se movió nerviosamente bajo su intensa mirada. ¿Valiente? Hermione Granger, eres una de las personas más valientes que conozco, dijo en tono enojado. Bajó la mirada, avergonzada porque sabía que él estaba equivocado. Era Harry Potter, el niño que vivió, el hombre que se había enfrentado a Voldemort 4 veces, se había batido en duelo con él y había vivido para contarlo. ¿Cómo podía compararse con él? Hermione, mira, me dijo. A regañadientes, levantó la vista y lo miró a los ojos. No vio el desprecio ni la ira que esperaba en su mirada. Solo vio una suave compasión y amor en sus ojos. Hermione, dijo en voz baja, después de la tercera prueba, al llegar a casa, me senté solo en la cama pensando que había matado a otro estudiante y lloré. Temblaba tan fuerte que es un milagro que mis huesos se mantuvieran unidos. Cuando Sirius murió, fui a ver a Sir Nicholas y le rogué que me dijera que Sirius regresaría como un fantasma. Vagué por el castillo, sin poder dormir y con miedo de enfrentarme a mis amigos, que habían resultado heridos por mi estupidez. Hermione, la valentía no significa no tener miedo de algo. Significa tener miedo y aún así enfrentarlo, incluso cuando sabes que después temblarás y llorarás como un bebé recién nacido. Él se sentó a su lado y la miró intensamente. Lo más valiente que he visto en mi vida fueron 3 personas que decidieron ayudar a un niño enfermo, incluso sabiendo que se estaban exponiendo a enfrentarse a uno de los magos más fuertes de la historia, afirmó. Pero siempre pareces tan valiente, protestó ella. En realidad no. Hay muchas cosas que me asustan. Tengo miedo de mi futuro, tengo miedo de no poder proteger a mis amigos, tengo miedo de decepcionar a tanta gente que depende de mí, tengo miedo de amarte y tengo aún más miedo de no amarte, susurró. Gryffindor va adelante, ¿verdad? Preguntó con una suave sonrisa. Harry resopló y asintió. Muy bien, y después nos estrecharemos y lloraremos juntos. El caldero chorreante, temprano en la mañana, 2 días después, 4 personas salieron de la Red Floo en el caldero chorreante. Todas vestían lo que rápidamente se estaba convirtiendo en un uniforme, una capa de camuflaje con una cruz celta en el pecho derecho. Se acercaron al mostrador donde Tom,
El dueño limpiaba vasos. Entiendo que estás atendiendo a una visitante en particular, consiguiendo sus pociones y cosas así. Me encantaría visitarla, dijo una de las figuras. Tom los miró fijamente a los cuatro por un momento. Reconoció la voz particular de un Ore que conocía, pero no muy bien. Suspirando, sacó la llave de una habitación. Habitación 21. Aunque no sé si está despierta. Tom observó a los cuatro mientras subían las escaleras. Negó con la cabeza. Errores. No eran buenos para el negocio. Al darse la vuelta, vio a uno de sus camereros holgazaneando. Hay clientes esperando, le gritó a la bruja. La puerta de la habitación 21 se entreabrió y Tom se echó hacia atrás la capucha de su capa para ver mejor. Los cuatro tenían sus varitas preparadas al entrar. La habitación no era de las mejores de Tom y hacía tiempo que no la limpiaban. Había una pequeña bandeja de pociones en una mesita de noche junto a la cama y un plato de estofado a medio comer. Había ropa tirada desordenadamente por la habitación. En la cama yacía una mujer visiblemente desnutrida. La sanadora del grupo se abrió paso y lanzó varios hechizos de diagnóstico sobre la mujer tendida boca abajo, mientras Tonks examinaba unos papeles que estaban sobre una mesa cerca de una silla. Hojeando los papeles, dio notas a medio escribir dirigidas a personas que pedían ayuda, y en 2 casos, respuestas rechazando las peticiones. Como han caído los poderosos, pensó. Tonks se acercó a la sanadora y observó en silencio mientras ésta evaluaba el estado de su tía. Finalmente, la sanadora le administró 2 pociones mediante una inyección, lanzó algunos hechizos y retrocedió. «Donnie», preguntó Tonks, «¿cómo está? ¿Podemos moverla?» La sanadora levantó la vista de su paciente y consideró las preguntas. «Sí, creo que es seguro trasladarla. Preferiría a San Mango, pero sé que probablemente no sea posible. Necesitará un SANED durante al menos una semana. Tom sufre años de adicción y lidia con daños no tratados de la maldición Cruciatus. Además, está desnutrida y deshidratada. Después de eso, quizás un SANED mental. Ya veremos cuando le quitemos las pociones», respondió la sanadora. «Donnie, consigue lo que necesitas para apoyarla. Calcula 2 semanas y nos vemos en el MLE. La llevaré a una casa segura y luego te llevaré allí también». Déjame bajar a hablar con Tom primero. Vuelvo enseguida. Donnie arqueó una ceja. La mención de una casa segura indicaba que se trataba de una operación clandestina. En casi 12 años trabajando para el ministerio como sanadora adjunta al MLE, solo había participado en una operación clandestina una vez. Tenían una regla inamovible: no hacer preguntas, jamás. Cuando Tonks regresó de hablar con Tom, liberó a los 2 errores restantes y sacó un traslador. Inclinándose sobre Narcisse, tomó la mano de su tía y desaparecieron de la habitación. Al llegar al vestíbulo de Greenmount Place, Tonks miró a su alrededor y no vio a nadie. «Dobby, Winky, necesito su ayuda por favor», gritó. Con 2 pequeños chasquidos, Dobby y Winky quedaron frente a Tonks. Dobby miró la figura tendida en el suelo, jadeó y bajó las orejas. «Winky, necesito que prepares 2 habitaciones. Tenemos a una señora muy enferma y traeré a un SANED para ayudarla». Winky asintió rápidamente y desapareció. Dobby tembló. «La amante de ese viejo y malvado amo, señorita». El amo la obligó a golpear a Dobby muchas veces. «Señorita Tonks», dijo Dobby con un quejido. Miró a Dobby sorprendida. No conocía mucho de su historia, pero sabía que debía convencer al pequeño elfo. «Dobby, Narcisse se vio obligada a hacerte daño». No quería. Lucius la controlaba. «Ahora mismo, necesita tu ayuda para recuperarse. Harry quiere que se mejore. Te prometo que no te hará daño». «¿El maestro Harry quiere esto, señorita?» «Sí, Harry quiere que mejore, y necesitaremos tu ayuda para que así sea». «Dime, ¿siempre fue mala contigo?» «Oh, no, señorita, no hasta que el joven maestro Draco comience la escuela». «Bueno, Dobby, si logramos que mejore, probablemente volverá a ser amable contigo». Dobby le sonrió tímidamente a Lore, mirándola con sus grandes ojos del tamaño de una pelota de tenis. «Ahora, si la llevas a su habitación y la metes en la cama, iré a buscar al curandero», dijo con una sonrisa amable.
Sí, señorita, Dobby cuidará bien de la señora Narcisse. Tonks observó cómo el pequeño elfo levitaba a la mujer inconsciente por las escaleras hasta uno de los dormitorios sin uso antes de usar su traslador MLE. Desayuno en el gran salón. Al día siguiente, los últimos días habían transcurrido sin incidentes para Harry y Hermione. Ron había pasado la mayor parte del tiempo escondido de Millicent. A Neville y Ginny les había hecho mucha gracia dejarla entrar en la sala común de Gryffindor. Harry les había explicado, con el mínimo detalle posible, su tregua con Draco a sus dos compañeros de casa. Al principio les molestó la idea, pero poco a poco la fueron aceptando. Ahora, en el desayuno, Harry estaba sentado con Hermione, Ginny, Neville y, sorprendentemente, Luna y Susan. Las dos chicas se unieron a ellos en cuanto se sentaron. La gente se sorprendió al ver a gente que no era de Gryffindor en la mesa, pero pocos estaban dispuestos a quejarse con Harry. Mientras comía, Harry escuchó a Hermione detallar sus planes para el grupo de estudio. Cuando una lechuza negra y marrón entró en el pasillo y se posó frente a él, parpadeó sorprendido. La robusta ave extendió una pata hacia él y le quitó la carta que llevaba. Mirando el pergamino con curiosidad, distraídamente le dio a la lechuza una loncha de tocino, que aceptó como pago antes de irse volando. Cuando Hermione le dirigió una mirada interrogativa, se encogió de hombros y abrió la carta. Harry, Narcisse fue encontrada y trasladada a nuestra casa segura en Londres. El Sanede dice que hay buenas posibilidades de recuperación, pero tomará tiempo. Está en buenas manos y la cuidarán. Sugiero que planeen pasar la Navidad en Londres para evitar arriesgar su recuperación viajando a otro lugar. Avisa a su hijo que podría pasarle mensajes a través de ti. Saludos. La Hermandad. Harry levantó la vista de su nota, sonriendo ampliamente. Se rió entre dientes al ver la firma. Tonks estaba jugando a la farsa con todas sus fuerzas. Girándose ligeramente, miró a una persona sentada aparte en la mesa de Slytherin. Draco había pasado unos días ansioso esperando noticias, lo que lo había puesto de los nervios. Los ojos de Draco se abrieron de par en par al ver a Harry sonriéndole. Arqueó una ceja en señal de interrogación y Harry asintió levemente en respuesta. Cuando Draco se desplomó en su asiento, Harry se giró para mirar al resto de los presentes en el gran comedor. Su mirada se posó en el profesor Snape, quien parecía estar decididamente indispuesto. El buen profesor últimamente tenía problemas para dormir. Sin embargo, las pesadillas que sufría no eran naturales. Eran consecuencia directa del ciclo de pesadillas que Harry había implantado en la mente de Snape cuando el profesor intentó romper sus escudos. Al ciclo aún le quedaba una semana para alcanzar su punto máximo y desaparecer, a menos que Snape fuera tan ingenuo como para volver a intentar la legeremancia con Harry, lo que reiniciaría todo el ciclo. En ese momento, Snape tenía enormes ojeras y le temblaban ligeramente las manos. El bucle onírico fue un acuerdo entre Harry, Hermione y Remus. Harry había estado a favor de convertir su mente en pepile, pero tanto Hermione como Remus protestaron. Así que Harry les dijo que buscaran una solución antes del inicio del trimestre o se decantaría por el concepto de la pepile mental. Volviéndose hacia sus amigos, le mostró la nota a Hermione, quien se alegró de la noticia. Luego la guardó en su bolsillo, con la intención de dársela a Draco en cuanto tuviera la oportunidad. Hermione le dio un codazo para llamar su atención y luego señaló a la profesora McGonagall, que se dirigía en su dirección. Señor Potter, me gustaría hablar con usted en mi oficina después del desayuno, dijo la profesora McGonagall. Claro, profesor, ya terminé de desayunar. Si quiere, puedo irme ya. McGonagall asintió y él se levantó para seguirla desde el gran comedor. Al llegar a su despacho, cerró la puerta tras él y lanzó varios encantamientos de seguridad y privacidad. Tome asiento, señor Potter, dijo con severidad. Harry se sentó en la sencilla silla de madera frente a su escritorio y la miró expectante. Antes que nada, he conseguido localizar su SQV, señor Potter. El profesor Flitwick y yo la hemos examinado y eliminado varias maldiciones y encantamientos rastreadores y puede llevársela cuando terminemos. Aunque el director, por alguna razón,
Ha decidido no levantarle la prohibición de Quidditch. Sé que le gusta volar más que el juego. Así que recuerde, su prohibición solo afecta al juego, no a volar. Eso sí, por favor, absténgase de salir del espacio aéreo escolar cuando salga a volar, dijo. Harry sonrió agradecido a su jefe de casa. Gracias, profesor. No creo que lo use mucho para volar. Es demasiado valioso para mí como para arriesgarlo. Agradezco mucho su esfuerzo por devolverlo. McGonagall pareció dudar un momento. Señor Harry, estoy al tanto de la situación que se está agravando en mi casa. Ayer, durante una inspección rutinaria de los dormitorios, noté que había colocado varias barreras alrededor de su cama y sus efectos personales. También noté barreras similares en las pertenencias y la cama de la señorita Granger. Harry la miró pero no dijo nada. McGonagall suspiró y negó brevemente con la cabeza. Harry, no entiendo esta creciente disputa entre tú y el director, pero es mi trabajo inspeccionar ocasionalmente los dormitorios en busca de material de contrabando. Profesor, aunque ni Hermione ni yo tenemos material de contrabando, con gusto le daré acceso mediante los hechizos de protección cuando desee inspeccionar mi baúl y mi cama. Estoy seguro de que Hermione piensa lo mismo. Minerva se recostó en su silla, considerando sus palabras con detenimiento. Era evidente que no confiaba en ella. Lo que fuera que estuviera sucediendo había erosionado la confianza entre Harry y el personal, y eso la dolía. Comprendió que tendría que empezar por el principio, intentando reconstruir una relación con él. Creo que eso sería aceptable, Harry, dijo, notando que Harry se relajaba un poco. También me gustaría felicitarte personalmente por lo bien que te va en transformaciones este año. No sé ni me importa dónde pasaste tus vacaciones, pero parece que te fueron muy bien. Tu trabajo ha mejorado considerablemente. Harry sonrió y se enderezó un poco. Confiaba o no, siempre le había caído bien la profesora McGonagall. Era una profesora estricta, pero muy justa, y la apreciaba por ello. Gracias, profesor. Viniendo de usted, significa mucho, respondió. Ella reprimió el impulso de sonreír y lo despidió tras liberar los hechizos de privacidad de la habitación. Harry tomó su preciada saeta de fuego y salió de la habitación, cerrando la puerta tras él. En su escritorio, Minerva reflexionó sobre la conversación y pensó en el joven que había subido al expreso de Hogwarts el pasado junio, comparando esa imagen con la del joven que acababa de salir de su oficina. Algo extraordinario le había sucedido durante el verano. Ni los estirones podían explicar sus fenomenales cambios físicos. Harry había cambiado de maneras que ella jamás habría imaginado, tanto mental como físicamente. Afuera del despacho de McGonagall, Hermione, Ginny y Neville abordaron a Harry. Estaba a punto de resumirles rápidamente su conversación con la profesora cuando notó a Draco rondando cerca del final del pasillo. Como todos tenían un turno libre, le indicó a Draco que se uniera a ellos. Draco caminó a regañadientes y nervioso por el pasillo hacia ellos. Ginny y Neville no estaban convencidos, pero Harry les había pedido que le dieran el beneficio de la duda por ahora. Cuando Draco finalmente se unió a ellos, Harry le entregó la nota de Tonks. La leyó rápidamente y se giró para mirar a Harry con ojos dubitativos. Es cierto, Draco. Está a salvo y debería estar bien cuando la veas durante las vacaciones de Navidad. Guarda la nota, añadió cuando Draco intentó devolvérsela. Bajó la mirada e intentó controlar sus emociones, guardó con cuidado la nota en su bolsillo. Se giró para irse cuando Harry lo detuvo. Draco, el grupo de estudio empieza este sábado, de 9 de la mañana a 11. El resto del fin de semana es todo tuyo. ¿Estarás ahí, por favor?, preguntó Harry. Draco asintió en silencio y se alejó, con los hombros rectos y orgullosos, pero con el alivio evidente en sus modales. El gran salón, almuerzo, mismo día. La lechuza negra descendió desde las alturas y aterrizó en la mesa de Gryffindor. Manos temblorosas sacaron la nota y el pequeño paquete. Ambos quedaron sin abrir, metidos en una mochila. Los necesitaría más tarde. La nota contenía sus instrucciones. Mientras tanto, más arriba en la mesa,
Ron vigilaba de cerca a Millicent mientras hablaba con varios Gryffindors de quinto año. La entrevista de Dumbledore había sembrado el miedo y la desconfianza en sus mentes, y Ron estaba regando las semillas. Plaza Grimmauld. Hedwig llegó con el desayuno y aterrizó frente a Remus, mirándolo expectante. Extendiendo la mano, sacó la nota y la leyó, mientras Emma le daba a la lechuza trocitos de tocino de la bandeja. Todos se detuvieron cuando Remus frunció el ceño y luego comenzó a reír. «Remus, ¿qué pasa?», preguntó Tonks perpleja. Le pasó la nota. Un momento después, ella sonreía y negaba con la cabeza mientras se la pasaba a Emma. «Ese chico lo está pasando mal», murmuró Remus, pensativo. «¿Alguna idea, Tonks? Está buscando algo de lo que nunca he oído hablar». Tonks hizo una pausa, a punto de tomar un té, y pensó: «Sí, creo que conozco a un par de tipos que pueden hacerlo, pero no va a ser barato, Remy». Remus puso los ojos en blanco. «Tonks, Harry podría perder 1.000.000 de galeones sin darse cuenta. Tenemos poco tiempo. ¿Crees que podremos hacerlo?». «Bueno, no será fácil, pero creo que podemos lograrlo rápidamente», respondió. Dan levantó la vista de la nota y preguntó: «¿Es posible algo así?». Remus asintió, sonriéndole al hombre. «Dios mío», dijo Emma, «sí que lo está pasando mal». Biblioteca de Hogwarts. Harry miró a Hermione, Ginny, Neville, Susan, Luna y Draco, que estaban sentados a la mesa. Les sonrió brevemente y luego lanzó un encantamiento de privacidad, además de un encantamiento silenciador, para que pudieran hablar libremente. «Quiero agradecerles a todos por venir. Durante el verano aprendí varias verdades inquietantes y, antes de poder revelárselas, Hermione, Susan y yo tendremos que enseñarles oclumancia para que puedan protegerse no solo a sí mismos, sino también la información que voy a compartir con ustedes. La oclumancia no es como la magia común, donde se aprende un solo hechizo. Es una disciplina, una forma de cambiar la forma de pensar para protegerse. Además de protegerse, descubrirán que si aprenden esta disciplina, el poder de sus hechizos, así como su capacidad para retener lo aprendido, mejorará. Lo más difícil de la oclumancia es aprender a convertirla en un hábito. No es algo que se pueda hacer al azar. Es algo que debes hacer todas las noches antes de acostarte. Si practicas en tu tiempo libre, lo dominarás aún más rápido. La primera y más difícil parte de la oclumancia es aprender a despejar la mente y ordenar los pensamientos. Para ello, vamos a recurrir a una técnica Magel llamada meditación. La meditación es un estado en el que puedes ponerte, sin estar dormido, pero sin ser consciente de tu entorno. Ahora, Susan, Hermione y yo vamos a ayudar a todos a concentrarse en aprender a meditar primero. Los tres recibimos instrucción en oclumancia durante el verano, así que podemos ayudar al resto. Trabajaré con Draco y otra persona, yo, dijo Luna, para sorpresa de Harry. Mientras él hablaba, ella leía un libro, al revés, por supuesto, y Harry pensó que lo ignoraba. Harry sonrió. «Muy bien, Luna, trabajaré contigo y Draco, mientras Hermione y Susan se emparejan con Ginny y Neville». Mientras se emparejaban, Harry notó que Luna estaba sentada bastante cerca de Draco. Draco también lo notó y se alejó un poco. Luna lo siguió, sonriendo con aire soñador. «¿Qué estás haciendo, Siseo Draco?» «Aprender a meditar, por supuesto», dijo Luna. «¿Por qué estás sentado tan cerca de mí, de verdad?» «No me había dado cuenta», dijo ella, frunciendo ligeramente el ceño. «No me extraña que te llamen Luna», se burló Draco. «La mayor sabiduría es ver a través de las apariencias», entonó con firmeza. Draco frunció el ceño. «¿Qué se supone que significa eso?». «Significa lo que dice», respondió vagamente. «Muy bien, ustedes dos, comencemos», dijo Harry, captando su atención. Draco continuó mirando a Luna por un momento más, tratando de descifrar sus palabras. Ella se giró hacia él y sonrió. «Creo que Harry va a empezar ahora». Giró la cabeza bruscamente, miró a Harry e intentó no fruncir el ceño. Había algo en la chica rubia que le inquietaba, pero como no la conocía bien, no estaba seguro de qué era. «Ahora», dijo Harry, mirándolos a ambos, «lo primero que vamos a hacer es Ministerio de Magia».
oficina del ministro. Ministro, el director Bones está aquí como usted solicitó. Excelente. Por favor, que pase. ¿Angie? ¿Sería tan amable de llamar a Weatherby y traernos un té?, preguntó Fay. La puerta se abrió de par en par para dejar entrar a Amelia y, un momento después, a Percy Weasley. Amelia, por favor toma asiento. Gracias, ministro. Después de servir el té, Fay se recostó en su asiento y miró a su director de MLE. Amelia, me gustaría que me pusieras al día sobre el caso especial en el que has estado trabajando. Amelia miró a Fay y luego a Percy por un momento, alarmada. Ministro, con gusto le mantendré al tanto, pero le pido que lo hagamos solos. Tonterías. Weatherby es muy confiable, te lo aseguro. Amelia suspiró y bebió un sorbo de té, mientras ambos hombres la observaban expectantes. Muy bien, ministro, dijo, disgustada por la situación, pero incapaz de cambiarla. Como sabe, uno de los objetivos de nuestra investigación tiene conexiones poderosas y una posición política muy alta. Además, varios otros objetivos también ocupan puestos importantes dentro del ministerio. Por ello, hemos implementado un nivel de seguridad sin precedentes en la propia investigación, con el nombre en clave verde, en honor al principal protegido en este caso. Hemos dividido la operación en dos partes, investigación y protección. El caso está llevando algunos ángulos muy interesantes y estamos extrayendo información relevante no solo para el caso en sí, sino también para Voldemort. Ambos hombres se estremecieron al oír su nombre. Cuando ella hizo una pausa, Fay le indicó que continuara. Dado que tratamos con objetivos poderosos y con conexiones políticas, he ordenado que todas las pruebas se verifiquen 2 veces, y en algunos casos, 3 veces. Nuestro caso debe ser irrefutable para que se sostenga por sí solo ante el Visengamot. El proceso de investigación es lento, ministro, pero eso se debe a que insisto en que tomemos precauciones adicionales para no revelar nuestra situación antes de tiempo. Entiendo que desearía resultados más rápidos, pero dada la magnitud del asunto, es como examinar un iceberg. El caso se hace más grande y complejo cuanto más investigamos. En cuanto a la protección del caso, nuestros 2 principales objetivos se encuentran actualmente en Hogwarts, a petición nuestra. La lista de personas que necesitan protección crece, pero por buenas razones. Por suerte, todos se han refugiado en un lugar seguro. Su planta en Hogwarts va bien y ya nos ha proporcionado información valiosa. Además, gracias al uso de la poción neutralizadora controlada por el ministerio, hemos logrado evitar al menos un incidente confirmado de drogadicción, concluyó Amelia. Fay bebió su té ruidosamente y pensó en la información que acababa de recibir. Sin duda, todo avanzaba, pero aún no era momento de ir a la prensa. A regañadientes, aceptó que el caso debía estar completamente resuelto antes de actuar. Finalmente, dejó su taza de té y apoyó los codos en el escritorio. Buen informe, Amelia. Gracias. No la molestaré mucho, pero recuerde mantenerme al tanto al menos una vez al mes. Además, estoy totalmente de acuerdo, necesitamos que el caso esté completamente resuelto antes de poder llevarlo a juicio. Siéntase libre de usar cualquier servicio de mi oficina. Simplemente pregúntele a Weatherby y él la ayudará en todo lo que pueda. Amelia asintió y se levantó para irse. Fay sonrió y les indicó a ella y a Percy que salieran de la oficina. Percy regresó a su escritorio, donde sacó su diario. El diario contradecía las normas del ministerio, era sumamente irregular y, de hecho, representaba su ego personal. Como tantas otras veces, Percy detalló meticulosamente la reunión de la que acababa de salir y luego explicó cómo le habían otorgado un puesto de supervisión y enlace entre el Ministerio de Magia y la oficina del Ministro de Magia. Más tarde esa noche, sin que Percy lo supiera, uno de los miembros del personal de limpieza nocturno leyó su diario. Oficina de Defensa contra las Artes Oscuras, tarde. Harry y Hermione estaban sentados en el despacho de Rowena, esperando a que la profesora comenzara. Ella había estado intentando ayudar a Harry a controlar la cantidad de poder que aplicaba a sus hechizos y, por su propia seguridad, habían comenzado con ejercicios sencillos, como levitar plumas. Sin embargo,
al ver las 40 plumas incrustadas en el techo de piedra, pronto se hizo evidente que necesitarían usar un hechizo diferente. Volviendo a lo básico, se decidieron por el hechizo de luz del primer año, Lumos. Muy bien, Harry, quiero que pienses en hacer un punto de luz lo más pequeño posible, dijo Roumeni. Ambas mujeres habían aprendido por experiencia a alejarse de su varita antes de que él lanzara algo. Lumos, susurró. La punta de su varita estalló en una bola de luz cegadora que inundó la habitación a oscuras. Harry, intenta bajar la intensidad de la luz. Piensa en hacerla más pequeña, dijo Roumeni, dándole la espalda al joven. Harry cerró los ojos ante el resplandor y se concentró. Frunció el ceño por la concentración y pronto estaba sudando por el esfuerzo. Poco a poco, la luz se atenuó. Finalmente, lo redujo a un pequeño punto de luz, pero temblaba por el esfuerzo y estaba a punto de desplomarse de agotamiento. Respiraba con grandes jadeos, como si hubiera sido llevado al límite. Con el resplandor desaparecido, abrió los ojos para mirar su varita y la pequeña luz que emitía. Roumeni y Hermione le sonreían radiantes por su éxito. Cuando Roumeni le dijo que apagara la luz, asintió débilmente y susurró Nax. Cuando la luz se apagó, se tambaleó peligrosamente. Las dos mujeres corrieron a su lado y lo ayudaron a sentarse. Roumeni le dio un trozo de chocolate. Come, Harry. Te ayudará a recuperar energías. Harry miró con cansancio el gran trozo de chocolate y murmuró algo sobre que el mundo mágico era un grupo de locos adictos al chocolate, lo que provocó la risa de Hermione. Al ver la expresión de desconcierto de Roumeni, Hermione le sonrió e intentó explicarle. Roumeni, como sangre pura y criada en el mundo mágico, te criaron para pensar que el chocolate es más medicina que dulce. Se usa para animar tras un ataque de dementores, para recuperar energías cuando se gasta demasiado, etc. En el mundo Muggle, el chocolate es solo un dulce, pero incluso como dulce, a la gente le encanta. Algunos Muggles lo aman tanto que le han inventado un nombre. Un chocoadicto es alguien adicto al chocolate en todas sus formas. Mis padres se ganan bastante bien la vida reparando los dientes dañados de esos Muggles. Creo que Harry llamaba a todo el mundo mágico adictos al chocolate, concluyó, riendo de nuevo. Roumeni negó con la cabeza, sonriendo. Siempre había pensado que los Muggles eran interesantes y disfrutaba mucho escuchando sobre su mundo. Recordando por qué estaban allí, miró a Harry y frunció ligeramente el ceño. Veo claramente que el esfuerzo te agotó, pero debo admitir que me sorprende. Esto debería haber sido un ejercicio sencillo. No puedo explicarlo, Roumeni. Me resulta más fácil aumentar la potencia que disminuirla, dijo en voz baja. Roumeni frunció el ceño. ¿Aumentar la potencia? ¿No estás lanzando hechizos con toda tu fuerza?, preguntó con incredulidad. No, en realidad no. Diría que normalmente lanzo aproximadamente un tercio de lo que puedo lanzar si pongo toda mi fuerza, respondió Harry con seriedad. Roumeni lo miró con curiosidad. Muy bien, sigamos con el hechizo de luz. Puedes reducir el nivel de luz y su poder después de lanzarlo. Cuando te resulte más fácil y menos cansado, te enseñaremos a lanzar el hechizo con menos fuerza. Banco Mágico Gringotts. Casi 1000 goblins estaban sentados en sus escritorios en una enorme sala, trabajando en las tareas diarias para mantener a Gringotts como el banco mágico más importante del mundo. Un flujo constante de lechuzas llegaba a las 24 horas del día con transferencias, giros y notificaciones que debían procesarse. Cuando llegaron varias órdenes de transferencia por lechuza, el goblin encargado de clasificar la correspondencia entrante no les dio importancia, pues no se diferenciaban de las demás. Clasificó las órdenes en varias bandejas y las envió rápidamente. Las bandejas se desplazaron a toda velocidad y se entregaron solas en varios escritorios. Muy por debajo de la sala, la bóveda 678, antigua bóveda fiduciaria de un tal Harry James Potter, fue vaciada de 220.000 galeones. Los fondos de la bóveda fueron desembolsados por casi una docena de duendes diferentes, cada uno representando una cuenta distinta. Ministerio de Magia, Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. El Lord Winston está aquí para verlo, director,
dijo una secretaria desde la puerta. Por favor, hazlo pasar, respondió Amelia. Un momento después, entró un hombre bajo, regordete y con poca calvicie. Era la antítesis del aspecto que uno esperaría de un ore. Sin embargo, dado que todos los agentes del ML eran técnicamente errores, Winston, como jefe de la división de contabilidad forense, era un ore. Director, hemos tenido movimiento en la cuenta 678. Como se solicitó, suspendimos los depósitos a la cuenta fiduciaria del sujeto P desde su cuenta familiar y llenamos su bóveda fiduciaria con la cantidad necesaria de galeones encantados, dijo el rechoncho Ore, levantando la vista de sus notas para ver si el director le prestaba atención. Amelia sonrió para sus adentros. Winston era un buen contador, pero el equipo de trabajo había ocultado los nombres de todos tras letras. No sabía quién era, Eddie, francamente, le daba igual. Además de ser bastante bueno en su trabajo, su falta de curiosidad por la gente detrás de los números era otra razón por la que Amelia le había asignado el caso. Al notar su ligero ceño fruncido, le hizo un gesto para que continuara. Sí, bueno, como decía, vimos actividad en la cuenta el 10 de septiembre. Se retiraron un total de 220.000 galeones y se desembolsaron en varias cuentas. Estamos monitoreando su progreso, ya que varios depósitos parecen estar circulando a través de cuentas ficticias en un intento de blanquear el dinero, concluyó. Winston, quiero que tu gente lleve un registro de cada galeón. Quiero saber a dónde va, quién lo recibe y cuánto recibe. Pero ten cuidado, no queremos que nadie sepa lo que hacemos, respondió Amelia. Muy bien, director. Me encargaré de que la cuenta se recargue y seguiremos con el seguimiento, respondió Winston. Despacho del director, Hagwitz. El rasgueo de una pluma sobre un pergamino era el único sonido en la oficina, por lo demás silenciosa. Había sido un día difícil para Dumbledore, empezando por la transferencia bancaria en Gringotts. Sacar el dinero de la bóveda fiduciaria de Harry y transferirlo a múltiples cuentas ficticias antes de que llegara a su destino final era un asunto delicado. Llevaba años haciéndolo y nadie sospechaba nada. Se recostó en la silla, se subió las gafas y se pellizcó el puente de la nariz con cansancio. Se sobresaltó al oír un ulular cansado proveniente de la antigua percha de Fox. Girándose ligeramente, miró a la lechuza harapienta, Errol, y se preguntó por qué los Weasley no lo habían reemplazado aún. No era que no tuvieran dinero para hacerlo. Cuando Errol se irritó con evidente enfado, Albus volvió a su escritorio y observó los restos del vociferante comentario de Mally. Su exigencia de los fondos trimestrales había sido estridente y bastante fuerte. Si hubiera sabido lo insistente que se volvería Mally cada trimestre cuando ofreció por primera vez una parte del fideicomiso de Harry a los Weasley, podría haber cambiado de opinión. Mally y Arthur habían sido bastante fáciles de manipular. Con poco dinero y 7 hijos que alimentar con un magro salario del ministerio, no les había costado mucho. Aunque Dumbledore había estado vaciando el fideicomiso de Harry desde la muerte de James y Lily, solo había incluido a los Weasley el verano anterior al primer año de Harry en Hogwarts. Había logrado que estuvieran de acuerdo para convencer a Ron de hacerse amigo de Harry. Luego, les había tocado la fibra sensible. Contarles sobre la vida del niño viviendo con sus parientes Muggles, explicarles con todo lujo de detalles los abusos que había sufrido y, además, su certeza de que Harry no sobreviviría a la batalla final contra Voldemort, los había cautivado. Los atrajo diciéndoles a un angustiado Arthur y a una llorosa Mally que, una vez que Harry muriera, toda la fortuna de los Potter sería heredada por sus abusivos tíos, como recompensa por su violencia contra el niño. Había enfatizado la necesidad de mantener el secreto y explicado lo angustioso que sería para Harry descubrir que lucharía contra Voldemort y salvaría el mundo mágico, pero moriría en el intento. Con el paso de los años, estaba seguro de que comprendían que no era solo Harry quien podía ignorar lo que hacían. El ministerio, aunque plagado de corrupción, veía con malos ojos el robo a un menor. Advirtiendo a los Weasley que no hicieran alarde del dinero en público, había organizado transferencias trimestrales. La cantidad era pequeña al principio, solo 20.000 galeones,
pero aún así una fortuna para sus estándares. Sin embargo, con el paso de los años, Mali empezó a exigir más. Señaló diversas razones para sus exigencias. La amistad de Ron con Harry lo estaba poniendo en peligro y no deberían ser compensados por ello. El desafortunado encuentro de Ginny con el diario de Riddle y su casi muerte en la Cámara de los Secretos significaban que se necesitaba más dinero. Cuando Harry empezó a pasar los veranos en la madriguera, tenían otra boca que alimentar. ¿Quién iba a pagarlo? La lista seguía y seguía. Este año, la excusa fue la preocupación que Harry les había causado. ¿No deberían ser compensados por el tiempo dedicado a buscarlo? El resultado final fue que, en lugar de 20.000 galeones por trimestre, la familia Weasley ahora recibía 50.000. Sorprendentemente, a Ronald Weasley no le molestó que su familia le robara a Harry. Se enteró del acuerdo el verano anterior a su cuarto año en Hogwarts. Escuchó a escondidas una conversación entre Dumbledore y sus padres y descubrió lo que estaban haciendo. Sin embargo, se molestó cuando le dijeron que no podría gastar el dinero abiertamente. Debía mantener la imagen de familia pobre. Ahora, en su sexto año, Ron no estaba dispuesto a aceptarlo. Exigió, y recibió, una generosa asignación de sus padres. Dumbledore le advirtió sobre sus gastos, diciéndole que si quería seguir recibiendo fondos, no debía hacer alarde de su nueva riqueza. Con un suspiro, Dumbledore selló la carta a Mali, se levantó y se acercó a la vieja lechuza Weasley. Ató el pergamino a la pata de Errol, se dirigió a la ventana y la abrió, indicándole al ave que hiciera su entrega. Con un último ulular cansado, el ave se lanzó desde la percha y casi chocó con la silla de Dumbledore antes de salir volando de la habitación. Volviendo a su silla, se sentó pesadamente y se quitó las gafas. Pensar en la cuenta fiduciaria de Harry le trajo recuerdos de la primera guerra contra Voldemort y de los valientes que habían perdido la vida en el combate. Si bien sabía que algunas de esas bajas eran suyas, también sabía que el fin justificaba los medios. La caída de Voldemort había merecido cualquier precio. Los Potter fueron los primeros. Cuando Dumbledore escuchó la profecía por primera vez, se dio cuenta de que había dos parejas dentro de la orden que cumplían los requisitos. Ambas mujeres estaban embarazadas y darían a luz al año siguiente, a finales de julio. Con sutiles maniobras, logró que cada pareja se enfrentara y desafiara a Voldemort 3 veces. Una vez que Riddle eligió a su némesis, mató a James y Lily y destruyó su propio cuerpo, Dumbledore envió a Hagrid a recoger al niño. Mientras otros lamentaban la pérdida de los Potter, Dumbledore celebró su victoria y puso en marcha sus planes para el niño. Cuando los Longbottom fueron capturados y torturados hasta la locura, lo tomó por sorpresa. Si bien era cierto que el ministerio había sido negligente al acorralar a los mortífagos restantes, muchos excusaron su inacción. Con el Señor Tenebroso muerto, porque sus seguidores seguirían atacando. El estado de los Longbottom era lamentable, pero habían cumplido su propósito. Su hijo, Neville, aunque no fuera una persona particularmente destacada, perpetuaría el apellido familiar. ¿Qué más podría desear un padre? Tomando sus gafas una vez más, el director de Hogwarts, el mago más respetado de la época, se deshizo del pasado y formuló su próximo movimiento en su intento por superar a Merlín como el mago más importante de Gran Bretaña. La vida de Harry. Las primeras semanas de clases pasaron volando y Hermione sentía curiosidad por la lluvia de lechuzas que Harry enviaba, pero cada vez que le preguntaba, él simplemente sonreía y cambiaba de tema. A la hora de cenar, a finales de la tercera semana de su regreso a la escuela, Hermione se sentía un poco deprimida mientras se dirigía al gran comedor. Harry había desaparecido una hora antes y ella había decidido que había olvidado qué día era. Harry se unió a ella antes de que llegara a la entrada del gran comedor. Ella levantó la vista, sorprendida por su repentina aparición a su lado, y frunció el ceño. El salón estaba oscuro, pero sus ojos parecían brillar con magia, como cuando estaba muy alterado por algo. «Ven conmigo», le susurró. Perpleja, se dejó guiar hasta la sala de los menesteres. Dentro, encontró una habitación vacía y oscura, con 2 sillas de respaldo rígido. Le indicó que se sentara y se sentó frente a ella.
Se giró un instante y lanzó un hechizo de privacidad y de cierre a la puerta, luego se volvió hacia ella con una gran sonrisa. No soy muy bueno con las palabras, pero ya lo sabes. Y a veces, las palabras no bastan, dijo Harry, inquieto en su asiento. Cuando ella lo miró, un poco desconcertada, él sonrió torpemente. Quiero que escuches y observes. Hermione, explicó tímidamente. Escribí esto para ti. Lo llamo la vida de Harry. Sacó su silbato y, al empezar a tocar, la habitación empezó a brillar. Su silla se transformó en un cómodo y mullido sillón, mientras que la de él permaneció intacta. La habitación permaneció oscura, pero se volvió lúgubre e incómoda. La canción que tocaba era triste y desgarradora, y Hermione se mordió el labio al sentir la tristeza que la envolvía. A medida que la música subía de volumen, cambiaba de ritmo y se volvía más animada. Parpadeó sorprendida al ver cómo otros instrumentos se unían poco a poco al silbato, convirtiéndose finalmente en una orquesta, siguiendo el ejemplo de Harry. Una imagen de Hagrid y Hedwig pasó flotando junto a ella y se quedó sin aliento. Mientras la música la envolvía, observó, embelesada, cómo aparecían imágenes de sí misma, imágenes de los recuerdos que Harry tenía de ella. Primero, una imagen de ella misma en su primer año en el expreso de Hogwarts, seguida de otra enfrentándose a McGonagall sobre el cadáver de un troll. A continuación, imágenes de Hermione sonriendo, riendo, practicando hechizos y dando sermones sobre el mérito de los deberes. Incluso había una imagen de ella mordisqueando la punta de su pluma mientras estudiaba. La música seguía el ritmo de las imágenes, o quizás era al revés. De vez en cuando, veía otras cosas que Harry consideraba importantes. Imágenes de Quidditch, volando, jugando en la nieve y despidiéndose al final del trimestre flotaban. Algunas partes de la música eran evocadoras, llenas de dolor y una intensa y triste añoranza, mientras que otras eran inspiradoras y alegres. Las imágenes en la sala reflejaban los sentimientos que él vertía en la música, música que había creado solo para ella. Cuando por fin terminó, casi 5 minutos después, la música había disminuido a un crescendo triunfal que literalmente la dejó sin aliento y le provocó un hormigueo de placer en todo el cuerpo. La última imagen que vio fue a Harry llevándola a su habitación después de su ritual de amplificación. Mientras las imágenes se desvanecían, vio a Harry sentado con los ojos cerrados. Estaba agotado de controlar la habitación y de volcar todas sus emociones en su música. Cuando la última imagen se desvaneció y el eco de su canción se apagó, la habitación se convirtió en un prado soleado, donde las mariposas bailaban al son de su propia canción. Hermione se quedó sentada, fascinada. Harry nunca había sido de mostrar muchas emociones ni demostraciones de afecto, pero la música que había escrito, solo para ella, contenía todos sus sentimientos. Era como si hubiera puesto música a su propia vida y, al hacerlo, le hubiera dicho exactamente cuánto había influido en él y lo importante que era para él. Había expresado más con su música que con palabras. Juntó los brazos y se le llenaron los ojos de lágrimas. Nadie había hecho algo así por ella. Era, en su feliz opinión, el regalo más maravilloso y romántico que él le podía haber dado. Harry abrió los ojos y se alarmó al verla llorar. Se deslizó de la silla y se arrodilló ante ella. Hermione, lo siento, no quería que lloraras. Se deslizó de la silla y se sentó junto a él en el suelo, con los ojos aún húmedos de lágrimas. Cállate, tonto. No lloro de pena, susurró, abrazándolo con fuerza. Harry la abrazó y frunció el ceño, mirando su cabello. Nunca entendería a las mujeres. La abrazó un momento más antes de recostarse un poco y gritar, Dobby, ya puedes empezar. Con un fuerte estallido, aparecieron Dobby y Winky. En cuestión de segundos, las sillas desaparecieron y se desplegaron una cesta de picnic y una manta. Antes de que los elfos se fueran, Dobby le entregó a Harry 2 paquetes. Harry ayudó a Hermione a ponerse de pie mientras la pequeña elfa desaparecía y se dirigieron a la manta a cuadros para disfrutar de la cena. Dejó los paquetes a un lado y luego sacó comida de la gran cesta. Se relajaron y conversaron,
disfrutando del picnic mientras la pradera que los rodeaba cambiaba lentamente del día al crepúsculo y a la noche, revelando 1.000.000 de estrellas en el cielo sobre ellos. Una vela apareció sobre la manta, iluminando suavemente sus rostros. Harry se acercó y recogió los 2 paquetes. Se los entregó a Hermione, murmurando, no quería que pensaras que olvidaría el cumpleaños de la bruja más guapa e inteligente que conozco, pero debo advertirte, uno de esos paquetes es de Dobby, así que prepárate para algo inusual. Sus ojos brillaron de alegría y abrió el más ligero de los 2 paquetes. Dentro, encontró 7 calcetines desparejados, hechos en casa. Bueno, ese es Dobby. Los calcetines son su regalo favorito, dijo Harry, riendo. Al abrir el otro paquete, jadeó de sorpresa y miró a Harry con incertidumbre. Era una caja pesada, con incrustaciones de filigrana de oro y nácar. La parte superior tenía una gran H grabada en oro y rodeada de cientos de pequeños zafiros, su piedra de nacimiento. Coloca tu pulgar encima de la H, dijo suavemente. Hizo lo que le indicaron y sintió un cosquilleo en el pulgar. Con un suave clic, la tapa de la caja se abrió. Levantándola ligeramente, sonrió al darse cuenta de que era un joyero. Al abrirla del todo, se soltó un botón oculto y empezó a sonar, la vida de Harry. La parte superior de la caja se desvaneció, solo para ser reemplazada por las mismas imágenes que había visto cuando Harry tocó su canción. Contempló la caja con su maravillosa música e imágenes durante un largo rato. Luego, con mano temblorosa, cerró la tapa y dejó la caja a un lado. Harry la observó con atención. Su expresión era indescifrable y le preocupaba. Pensé que te gustaría, Hermione. Aunque me gustaría ponerte un anillo de compromiso, creo que somos demasiado jóvenes. Se detuvo cuando ella se abalanzó sobre él, derribándolo de espaldas. Ella se tumbó encima de él, le sujetó la cabeza con ambas manos y lo besó apasionadamente. Él se quedó allí, aturdido por un momento, pero su cuerpo lo captó antes que su mente. Sus brazos la rodearon por voluntad propia y la abrazaron con fuerza. Al comprenderlo, le devolvió el beso con más entusiasmo que delicadeza. Cuando por fin salieron a tomar aire, Hermione se dio cuenta de que estaba encima de él. Sonrojada, intentó rodar, pero él la detuvo. Lo miró a los ojos y los vio brillar de alegría. Espero que algún día dejemos de sentirnos avergonzados por esto, le susurró. Cuando su rubor aumentó, él suspiró y la soltó, dejándola rodar y sentarse. Sentada de nuevo frente a Harry, contempló maravillada su regalo. Harry, nunca había visto nada igual. ¿Dónde lo conseguiste?, preguntó sin aliento, todavía nerviosa. Le escribí una lechuza a Remus. Entre él y Tonks, encontraron a varias personas que participaron en su creación, respondió tímidamente. ¿Es único?, preguntó con incredulidad. Harry sonrió. Sí. Ella frunció el ceño. Harry, esto debió ser carísimo. No deberías haberlo hecho. Hermione, tengo más dinero del que puedo gastar en toda mi vida. Mis bisnietos no podrán gastárselo todo. Si puedo invertir un poco en algo que te haga sonreír, para mí vale la pena, dijo con firmeza, negándose a ceder. Reconoció su tono terco y supo que no podría conmoverlo. Tuvo que admitir que estaba muy contenta con el joyero diagonal caja de música, pero se estremeció al pensar en su precio. Más tarde esa noche, Hermione le mostró a Ginny su regalo de cumpleaños y ambas escucharon la melodía mientras veían las imágenes flotar en la tapa. Ginny suspiró ante el romántico regalo y se fue a la cama, murmurando sobre descubrir qué talento artístico podría encontrar en Neville. El regalo de Ron. La mañana después de su cumpleaños, Hermione regresaba de una visita matutina a la biblioteca. Se había acostumbrado a elegir un par de libros para Harry cada noche antes de reunirse con él en el gran comedor. A pesar de su impresionante intelecto y madurez, en el fondo seguía siendo una niña, y al salir de la biblioteca, su mente repasaba la conversación que había tenido con Harry la noche anterior en la sala de los menesteres. Sus comentarios la llenaron de energía y entusiasmo. Hermione era muy inteligente y segura de sí misma, pero, en cierto modo, el cariño de Harry la tomó completamente por sorpresa.
Hermione no se consideraba hermosa, ni siquiera guapa. Su amor por los libros le había granjeado pocos amigos antes de descubrir que era bruja y, al final, se resignó a no tener nunca amigos de verdad. Entonces conoció a Harry y Ron. Sabía que Harry podía elegir a cualquier chica de Hogwarts o entre cientos de brujas dispuestas fuera del colegio. Que la hubiera elegido la había ayudado a cambiar su propia opinión sobre sí misma. En retrospectiva, perder la amistad de Ron había sido un proceso que comenzó en su tercer año, cuando él la culpó de que Crookshanks persiguiera a Scabbes. La situación solo empeoró con los celos de Ron por Harry en el torneo de los Tres Magos, así como por Viktor Krum. Para compensar la distancia entre ellos, Hermione se hizo amiga de la hermana pequeña de Ron, Ginny. Si bien los sentimientos de Ron hacia ella eran evidentes, sus celos lo eran aún más. Harry, a pesar de sus momentos de mal humor y enojo, siempre había intentado apoyarla y ser su amigo. Y así fue como, con el corazón ligero, Hermione salió de la biblioteca para reunirse con Harry en el gran comedor para desayunar. Apenas había recorrido una distancia cuando una mano salió disparada de un rincón oscuro y la agarró de la mano, haciéndola girar. Sus libros salieron volando y sintió que algo se le deslizaba en un dedo. Entonces Ron salió de entre las sombras, todavía sujetándole la mano, y le dobló la muñeca con crueldad, haciéndola gritar de dolor y contra la pared. Se apoyó pesadamente contra ella y ella percibió el olor a whisky de fuego en su aliento. Levantó su mano y se la puso bajo la nariz. ¿Ves este anillo, Malone?, preguntó con una risita cruel. Es un anillo de promesa. Está encantado, así que solo yo puedo quitármelo. Nunca más se podrá poner otro anillo en ese dedo, a menos que yo lo ponga. Eres mía, Malone, y no voy a dejar que ese rico te tenga. Jamás. Él le sujetó las manos y presionó sus labios contra los de ella. Ella apartó la cara y forcejeó contra él, con los ojos llenos de lágrimas. Al darse cuenta de que sus forcejeos solo lo hacían apretar más, se relajó. Cuando Ron sintió que su cuerpo se ablandaba contra él, soltó una de sus manos para tocarle los pechos y ella casi gritó triunfalmente. En cambio, gritó de dolor cuando él le apretó con fuerza uno de sus pechos y le retorció el pezón, haciendo que varios botones de su blusa se le saltaran. Con un gruñido bajo y furioso, lo agarró del pelo y tiró con fuerza. Cuando su cuello se echó hacia atrás, ella le metió la rodilla entre las piernas con toda la fuerza de su pequeño cuerpo, con la intención de clavarle los testículos en la garganta. Con un sonido ronco y arcadas, Ron la soltó y cayó de rodillas. Hermione lo rodeó, hundió las manos en su cabello y lo estrelló de cabeza contra la pared. Cuando él se deslizó hasta quedar tendido en el suelo, apenas consciente, ella giró y huyó por el pasillo, sollozando, con sus libros todavía esparcidos por el pasillo. El gran salón, desayuno. Harry vigilaba la entrada del gran comedor mientras desayunaba. Hermione llegaba tarde y empezaba a preocuparse. Levantó la vista cuando la profesora McGonagall se detuvo en la entrada y le indicó que se uniera a ella. Agarró su mochila, se levantó y dejó su desayuno a medio comer. Señor Potter, lo necesitamos en la enfermería. Si me sigue, por favor, dijo McGonagall con severidad. Harry siguió a su profesora de transformaciones mientras se dirigía rápidamente a la enfermería. Cuando se abrieron las puertas dobles, vio a Hermione, sollozando, sentada en la cama, mientras el profesor Flitwick le daba palmaditas en la espalda. Cuando él corrió a su lado, ella lo vio y palideció. Se dio la vuelta, negándose a mirarlo. Miró a la profesora McGonagall, preocupado, pero desconcertado. Ginny Weasley la encontró esta mañana. Estaba en el baño del dormitorio femenino, llorando e intentando quitarse un anillo. Se había cortado el dedo en varios sitios al intentar quitárselo. El profesor Flitwick ha intentado romper el encantamiento del anillo sin éxito. No sabemos cómo llegó a usarlo y no se lo ha dicho a nadie. Tampoco dejará que nadie la toque. Pensamos que quizás usted podría. McGonagall se quedó callada, esperando. Harry asintió y se arrodilló junto a la chica que sollozaba. Puso las manos sobre sus hombros y la giró suavemente para que lo mirara.
Le dolía el corazón al ver la vergüenza y el dolor en sus ojos. Ella intentó darse la vuelta varias veces, pero él no se lo permitió. Hermione, susurró, ¿te quitas ese anillo? Ella se recostó contra él y asintió en silencio. Él le apartó el pelo de los ojos y susurró, déjame tomarte la mano, Hermione, déjame ayudarte. Harry ignoró a los profesores, quienes permanecieron de pie, observando en silencio, mientras se le tomaba la mano. Repasó todos los hechizos disipadores que había aprendido y rápidamente decidió que el mejor enfoque era el método de fuerza bruta. O funcionaría o tendría que probar cada hechizo individualmente. Apretando su mano, hizo uso de todo su poder y susurró, Faina et incantatum. Sus manos estallaron en una aura blanca, y agarró el anillo y lo sacó con cuidado del dedo de ella. En cuanto se lo quitó, sus manos volvieron a la normalidad. Harry arrojó el anillo sobre la cama, junto a la de ella, y la abrazó mientras ella sollozaba de alivio en su hombro. Ninguno de los dos estudiantes vio la mirada que intercambiaron los dos profesores ante la exhibición de magia sin varita. Cuando se calmó lo suficiente como para hablar, él se apartó lo suficiente para mirarla. Al hacerlo, no pudo evitar notar los botones desabrochados y los moretones que se formaban en lo que alcanzaba a ver de su pecho. Harry se puso de pie de un salto, con el cuerpo rebosante de energía. Parecía crecer más alto e imponente, y su cabello parecía moverse en respuesta a un viento imperceptible. Su túnica escolar ondeaba tras él y sus ojos brillaban con un fuego esmeralda mientras su magia rugía en su interior. ¿Quién te hizo esto?, preguntó entre dientes apretados. Hermione levantó la vista, sobresaltada. Solo lo había visto así una vez, durante el verano, y sabía que si no lo ayudaba a calmarse, Hogwarts pronto sería un montón de escombros. Hermione se levantó de un salto, olvidando su vergüenza, y lo agarró, susurrándole al oído, intentando calmarlo. Tanto McGonagall como Flitwick quedaron sorprendidos por la demostración de Harry y la cantidad de energía que irradiaba. Harry contuvo su ira con la ayuda de Hermione. Al hacerlo, el poder que lo envolvía se desvaneció. Cuando la pareja se giró para mirar a los dos profesores, Harry se agachó y recogió el anillo con una mano, mientras Hermione le explicaba lo sucedido. McGonagall, indignada, expresó su deseo de que expulsaran a Ron. Harry negó con la cabeza con tristeza. Lo siento, profesor. Lo respeto de verdad, pero dudo que pueda expulsarlo, quitarle puntos o castigarlo de cualquier otra forma. Señor Potter, le aseguro que haré todo lo posible, respondió McGonagall con rigidez. Luego miró fijamente a la pareja. Señorita Granger, señor Potter, los libero de las clases de esta mañana. Espero que usted, señor Potter, acompañe a la señorita Granger sana y salva de vuelta a nuestra casa, donde podrá cambiarse de ropa. Harry asintió en silencio y rodeó los hombros de Hermione con un brazo, protegiéndola. Ella se apoyó en él, reconfortándose con su presencia. Los dos profesores salieron del aula y Harry llevó a Hermione de vuelta a la casa de Gryffindor. Después de que Hermione se cambiara, Harry la llevó fuera del castillo a dar un paseo junto al lago. Estaba inusualmente callada y Harry se resistía a molestarla, pues sabía que necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. La sentó en una roca y se sentó a su lado. Ambos contemplaron el lago, observando al calamar gigante dar volteretas por Isouces y escuchando a los pájaros cantores. Cuando ya no pudo soportar más su silencio, le puso un brazo sobre el hombro para consolarla y le preguntó si estaba bien. No, pero lo haré, respondió ella. Creo que todavía estoy un poco en shock, Harry. Esta mañana me sentí en la cima del mundo, solo para que se me cayera encima. No puedo creer que ese maldito arrogante hiciera eso. Harry se quedó boquiabierto. Hermione nunca decía palabrotas. Su expresión debió ser divertida, porque Hermione se echó a reír. Al apagarse la risa, se apartó y se giró para mirarlo. El día había minado su confianza en varios aspectos, y necesitaba que la reconfortaran. Harry, ¿crees que soy bonita?, preguntó en voz baja. Parpadeó sorprendido. Sí, creo que eres muy bonita, por ambos lados. ¿Ambos lados?, preguntó desconcertada.
Harry miró al cielo intentando encontrar la respuesta sin meterse en demasiados problemas. Finalmente, se giró para mirarla. Hermione, ¿sabías que tú y Ron fueron mis primeros amigos? Claro, Hagrid me gustaba y me sigue gustando, pero ustedes dos fueron mis primeros amigos de verdad. Descubrí cosas de ustedes que me gustaban en un amigo. ¿Saben cuánto los envidiaba? Tenían padres, una familia, y ambos parecían dispuestos a compartir un poco de eso conmigo. Ahora sé que Ron me mentía, pero tú no. Con los años, comprendí lo especial que eras. Cuando te atacaron en el departamento de misterios, me di cuenta de que había arriesgado a alguien muy importante en mi vida y sentí como si un pedazo de mi corazón muriera. En el express, de camino a casa, quise decírtelo, pero pensé que Ron te gustaba. Tenía miedo de decírtelo, y aún más miedo de arruinar nuestra amistad al decírtelo. Cuando llegó el verano, me di cuenta de que mi hermosa amiga se había convertido en una hermosa mujer. Merlín, Hermione, a veces creo que me haces estas preguntas solo para atormentarme y burlarte de mí. ¿No sabes lo que me haces?, preguntó finalmente con voz lastimera, pasándose una mano por el pelo con frustración. Hermione sonrió. Aún así, no has respondido a mi pregunta, Harry. ¿A qué te refieres con ambos lados? Harry miró al otro lado del lago, con la mirada perdida. Cuando volvió a hablar, ella tuvo que esforzarse para oírlo. Eres hermosa, por dentro y por fuera, y ambas me afectan de forma distinta. Eres Hermione, mi mejor amiga, inteligente, valiente, leal, testaruda, asustadiza, alegre y triste. Y esa Hermione es alguien a quien quiero mucho, alguien a quien quiero cerca por mucho tiempo, alguien a quien quiero proteger. Eres Hermione, una hermosa ratón de biblioteca, y tu aspecto me pone nervioso, me asusta y me emociona. Tu aspecto a veces me dificulta concentrarme y me da ideas que me avergüenzan. Mentiría si dijera que no te deseo, pero a diferencia de Ron, quiero que tú también me desees. Tiene sentido, dijo en voz muy baja. Hermione se acercó y lo rodeó con los brazos. Tiene todo el sentido, Harry, y te deseo tanto como tú a mí, pero esas cosas llevan tiempo, susurró. Lo sé, respondió en voz baja. Pero no te sorprendas si hago el ridículo contigo. A veces me distraes tanto que no puedo decir ni una palabra. Hermione sonrió con dulzura y le dejó un rastro de besos suaves desde la oreja hasta la mejilla, y luego por el cuello, haciéndole estremecer. Reclinándose, lo observó con atención. Tenía los ojos vidriosos y una sonrisa ligeramente torcida. Con una suave risa, tomó su mano y se giró para contemplar el lago. Los dos permanecieron sentados un buen rato antes de regresar al castillo. Él nunca recuperó la capacidad de hablar mientras estuvieron allí. Regresaron al castillo para almorzar, pero Ron se lo perdió, para su gran alivio. Harry se preguntó si McGonagall realmente había cumplido su amenaza de castigarlo. Donde quiera que Ron estuviera, parecía que había logrado decirle a alguien que le había dado a Hermione un anillo de promesa y, al ser Hogwarts, la noticia corrió como la pólvora. El resultado fue un torrente interminable de chicas que acudían a la mesa de Gryffindor, queriendo verlo. Para la cena, todos sabían del anillo de promesa, solo que ahora se rumoreaba que Hermione lo había aceptado de buena gana y que pronto se comprometería. Harry, Ginny y Neville se sentaron con ella mientras la gente del gran comedor la miraba con complicidad mientras ella echaba chispas. Justo antes de que sirvieran la comida, Ron entró en el gran comedor con aire complacido. McGonagall pasó rozándolo, cada centímetro de su cuerpo expresaba la furia que sentía. Harry captó su mirada y asintió levemente. McGonagall odiaba admitirlo, pero Harry había dado en el clavo. El director se había negado a permitir que Ronald Weasley fuera castigado de ninguna manera. Estaba tan interesado en el anillo que McGonagall, en un ataque de ira, no se molestó en decirle que Harry había roto los encantamientos. Ron caminaba por el pasillo, sintiéndose muy orgulloso de sí mismo. Le había mentido a Hermione y ella le había creído. El anillo no solo tenía un encantamiento adhesivo, también tenía un encantamiento de amor. A diferencia de las pociones, los encantamientos de amor tardan en hacer efecto y no son tan fiables. Además,
Los encantamientos de amor tenían el grave defecto de no funcionar si la persona ya estaba enamorada. Ron avanzó por el pasillo pensando que Hermione estaría lo suficientemente bajo la influencia del encantamiento como para ser amable con él. Deteniéndose detrás de ella, estaba a punto de tocarle el hombro cuando Harry se levantó y lo encaró. Ron lo miró y, por primera vez, notó el poder que emanaba del joven en oídos que lo golpeaban. El rostro de Harry se ensombreció y frunció el ceño. Hermione levantó la vista, sobresaltada, al sentir temblar la pesada mesa de piedra y las oídes de la magia de Harry azotarla. Al ver el peligro que corrían todos, actuó. Se puso de pie de un salto, trepó y se subió a la mesa. Cuando Harry, Ron y el resto del gran comedor se giraron para mirarla, frunció el ceño. Escuchen, dijo enfadada. Ronald Weasley me puso un anillo a la fuerza, me atacó físicamente, casi me rompe la muñeca, y luego abusó sexualmente de mí. Cuando me soltó una mano, logré apartarlo lo suficiente como para meterle la rodilla entre las piernas y escapar. El rostro de Ron estaba casi morado de rabia mientras miraba a Hermione. En la mesa principal, la expresión de Dumbledore era una mezcla de miedo y rabia. Minerva se recostó en su silla con los brazos cruzados, mirándolo con el ceño fruncido. El director se puso de pie. Señorita Granger, de verdad creo que este no es el lugar. No acepté el anillo, no lo quería, pero no pude quitármelo. Tuve que quitármelo con magia poderosa, continuó, ignorando a Dumbledore. Y sin embargo, aquí está, caminando libre y sin preocupaciones. ¿Por qué? Porque el profesor Dumbledore no ha hecho nada para castigarlo por sus acciones. De verdad, señorita Granger, dijo Dumbledore, mientras el silencio se apoderaba del salón y todas las miradas se volvían hacia él, solo tengo su palabra. El señor Weasley me ha asegurado que no le hizo ningún daño, tengo los moretones para demostrarlo. Y si eso no es suficiente para usted, señor, un pensadero y unas gotas de Veritaserum borrarían cualquier duda sobre la veracidad de mis palabras, replicó Hermione. No creo que sea necesario, comenzó Dumbledore. Hermione se apartó de él y volvió a encarar a los estudiantes. Les digo a las chicas que tengan cuidado. A nuestro director no le importa que violen a una mujer en los pasillos de Hogwarts. Dumbledore puso las manos sobre la mesa y se inclinó hacia adelante. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Ron, que acababa de notar que el anillo faltaba en el dedo de Hermione, saltó hacia adelante. «Perra», gritó, «¿qué hiciste con mi anillo? No se suponía que pudieras quitármelo». Hermione miró a Ron y su mirada se endureció. «Yo no lo quité, Ronald, lo hizo Harry después de que 2 profesores no pudieron. Ahora vete a la mierda, bastardo, y deja a Hama en paz». Ron empezó a irse cuando una voz fría lo detuvo en seco. Se giró y encaró a Harry. «Weasley, si vuelves a tocarla, te destrozaré», dijo en voz baja, tan baja que solo Hermione, que se bajó de la mesa a toda prisa, lo oyó. Luego, metiendo la mano en el bolsillo, sacó el anillo de Ron y lo arrojó al suelo entre ellos. Los puños de Ron se cerraron y se abalanzó sobre Harry, golpeándolo con fuerza. «Clavarle, Ron», gritó Seamus. Harry se apartó y retrocedió un poco. Estaba a punto de sacar su varita cuando una voz gritó en el gran comedor, deteniendo a ambos hombres en seco. «Basta», dijo Dumbledore. «Señor Weasley, siéntese y cene. Señor Potter, le restaremos 25 puntos a Gryffindor por pelear». «Director, Potter no era el que estaba peleando», protestó McGonagall, furiosa por lo que acababa de presenciar. «Profesor, tenga la amabilidad de recordar que soy el director de esta escuela», advirtió Dumbledore. McGonagall bajó la mirada hacia su plato, furiosa porque Dumbledore la reprendía en público y porque podía ser tan evidentemente injusto. Harry le tendió la mano a Hermione y ambos se giraron para irse. «Señor Potter, usted y la señorita Granger no han terminado de comer», gritó el director. «No se preocupe, señor», dijo Harry, volviéndose hacia él. «La compañía nos revuelve el estómago. No podríamos comer nada». Sus ojos se clavaron en los de Dumbledore, con un brillo inquietante. Cuando el anciano apartó la mirada, Harry acompañó a Hermione fuera del comedor.
Dumbledore regresó a su asiento y frunció el ceño. Esperaba ver dolor en los ojos de Harry, no una ira fría y calculadora. Cuanto más pensaba en ello, más le molestaba. Era obvio que la chica Granger estaba molesta, pero su demostración en el pasillo era impactante. Si su resentimiento hacia él se hacía demasiado fuerte, podría influir en Harry, y eso no podía permitirse. Tenía que encontrar la manera de llegar al chico. Dormitorio de chicos de sexto año. Hogwarts. Harry se deslizó bajo las mantas, pensando que la vida era un asco. Tenía muchísimos amigos. El resto de la escuela desconfiaba abiertamente de él o lo odiaba. Durante las últimas 3 semanas, el grupo de estudio había asistido a varias reuniones. También había tenido varias clases extra con Roumeni, donde practicaba cómo controlar la cantidad de poder que aplicaba a un hechizo. Slap volvía a dormir con normalidad, lo que lo volvía a su habitual aspecto feo y grasiento. Harry estuvo muy tentado de hacerle otro bucle onírico, pero se abstuvo. Slap le había costado a Harry casi 100 puntos en las últimas 3 semanas, lo que solo avivó la animosidad que los Gryffindor sentían contra él. Incluso McGonagall parecía estar un poco molesta con él por la pérdida de puntos. Esa noche, él y Hermione habían intentado hacer sus deberes en la sala común con Neville y Ginny, pero los comentarios de Ron, Dean y Seamus los interrumpieron. Ginny había roto con Dean durante el verano y parecía estar centrando su atención en Neville. Al igual que Harry, el verano había visto grandes cambios físicos en Neville. Había perdido mucha grasa de bebé y engordado unos centímetros. Sus acciones en el departamento de misterios habían contribuido mucho a aumentar su confianza, y reemplazar la varita de su padre por una nueva adaptada a él le facilitó mucho lanzar hechizos. Neville se comportaba con una nueva confianza, y se notaba. Harry observó atentamente a sus amigos, como todas las noches. Tenía una vaga idea de un plan y era importante para el que todos estuvieran protegidos. Con ese pensamiento, Harry se sumió en un sueño intranquilo. Durante varias horas se oyeron pocos sonidos, salvo algún ronquido ocasional dentro del dormitorio. Eso cambió alrededor de las 4 de la madrugada, cuando una figura se movió en su cama. La figura sacó un frasco de vidrio que contenía una araña grande de debajo de su cama. Luego sacó su varita y la apuntó. Imperio, susurró. La araña hiperagresiva se congeló en el frasco y luego se relajó. Abrió el frasco con cuidado, lo colocó en el suelo y apuntó con la varita hacia la cama de Harry. La araña marrón claro, del tamaño de la palma de la mano, salió del frasco y corrió hacia la cama, como se le había indicado. En el calor del dormitorio, Harry dormía cubierto solo por una sábana ligera. La araña evadió fácilmente sus protecciones, ya que estaban diseñadas solo para mantener a la gente fuera. Se movió y, al hacerlo, expuso su pierna derecha al aire nocturno. La araña trepó lentamente por la pierna de Harry, sus pelos cristalinos se clavaron en su piel, anestesiando las heridas y cubriéndolas con una neurotoxina suave. Deteniéndose en su pantorrilla, la araña alzó sus 2 patas delanteras en un arco pronunciado y se quedó paralizada por un instante. Luego clavó sus colmillos de medio centímetro en su pantorrilla, inyectando su veneno mortal. Harry aulló y salió disparado de la cama. Las sábanas se agitaron y cayeron sobre la araña, inmovilizándola. Miró la cama mientras una ulide de dolor y náuseas lo invadía. Sentía la pierna como si le ardiese. Tambaleándose, se dirigió a la puerta y a la sala común iluminada, donde podía ver su pierna. Cada paso era una agonía y su cuerpo se cubría de sudor frío. Se apoyó pesadamente contra la pared mientras bajaba las escaleras a trompicones, con el corazón latiendo como un martillo neumático. Cuando finalmente llegó a la sala común, supo que estaba en serios problemas. Solo llevaba sus calzoncillos y podía ver lo que parecían ser pequeñas grietas que se formaban en la piel de su pierna, como un agujero de bala en un cristal. Otra ulide de náuseas lo invadió y unas manchas danzaron ante sus ojos. Se tambaleó hacia un sofá, lo golpeó ligeramente y el dolor lo hizo desplomarse con un gemido. Las manchas que se arremolinaban ante sus ojos se agrandaron hasta que perdió el conocimiento. Dormitorio de chicas de sexto año. Hogwarts.
Hermione despertó con un extraño resplandor que no reconoció y un suave tintineo. Tardó un instante en reconocer que su pelcere de dijes era la causa, y entonces se incorporó de golpe, mirando la pelcere con horror. Roumeni le había mostrado un nuevo amuleto de advertencia personalizado y la había ayudado a encantar uno de los de su pelcere. Estaba diseñado para advertirle cuando la vida de Harry estuviera en peligro, y la snitch dorada de su pelcere ahora brillaba con fuerza y tintineaba. Rápidamente apartó las cortinas de su cama, se puso una bata y bajó corriendo las escaleras hacia la sala común. Se detuvo al entrar y ladeó ligeramente la cabeza al oír un golpeteo. Al rodear uno de los sofás, se horrorizó al ver a Harry en el suelo, golpeando el suelo con los talones mientras el resto de su cuerpo se convulsionaba. «Harry», gritó, y su voz resonó en la habitación. Corrió hacia la puerta y el apartamento de McGonagall, Plaza Grimmauld. Tonks acababa de terminar su turno y Remus la esperaba en la cocina. Sentados a la mesa, esperaron mientras Dobby preparaba el té. «Entonces», dijo Remus, «¿cómo estuvo tu día?» Tonks resopló. «Lo mismo de siempre, Remy. Con Harry en el colegio, estoy jugando a mostrarle la hermandad, andando con mi capa». «¿Cómo está Narcisse?» «Donnie dice que está bastante bien. Dice que superó la adicción y que ahora solo es cuestión de recuperar fuerzas». Se quedó en silencio mientras Dobby se acercaba. Dobby emitió un extraño gemido y sus ojos se agrandaron aún más. Tanto Tonks como Remus se giraron sorprendidos para mirar al pequeño elfo doméstico. «El amo Harry está en problemas», gritó Dobby con fuerza, y luego desapareció con un fuerte estallido, y el servicio de té que llevaba en la mano se estrelló contra el suelo. Los aposentos de Minerva McGonagall. Refunfuñando, Minerva se puso una bata y las pantuflas. «Quien quiera que esté llamando a mi puerta debería informar de un incendio o se arrepentirá de despertarme a estas horas de la noche», pensó, molesta. Minerva abrió la puerta de golpe y se sorprendió al ver a una de sus elames favoritas presa del pánico. «Señorita Granger, ¿qué le pasa?», preguntó sorprendida. Hermione le agarró la mano y empezó a tirar de ella. «Profesora, debe venir ahora. Harry, algo va terriblemente mal. Por favor, profesora», sollozó la chica. Minerva frunció el ceño y dejó que la chica la guiara de vuelta a la sala común, donde Harry seguía convulsionando. Se quedó boquiabierta al ver su pierna y la fina red de grietas que se extendían desde un punto central. Se acercó a la chimenea, echó una pizca de polvos flu al fuego y metió la cabeza. Se había formado una multitud en la sala común. Hermione estaba a un lado, con las manos apretadas. Neville se acercó y le puso una mano en el hombro. Sus ojos estaban fijos en la horrible herida que aún crecía en la pierna de Harry. McGonagall se apartó de la chimenea y conjuró una manta para colocar sobre Harry. «Profesor», dijo Neville, «eso parece una picadura de insecto. Necesitará un antídoto». Ginny se movió para pararse al lado de Hermione, mientras McGonagall miraba fijamente a Neville. Hermione se giró hacia la pelirroja, quien la rodeó con un brazo. «Tiene mucho dolor», sollozó en el hombro de la joven. La red flu volvió a encenderse y Madame Pomfrey apareció en la chimenea. Un momento después, los profesores Snape, Dumbledore y Blackthorn se unieron a ellos. Harry seguía convulsionando y no daba señales de detenerse. «Severus», espetó Papi, «necesito revisarle la pierna. Ayúdame a sujetarlo». Snape se inclinó con fuerza sobre la pierna de Harry, sujetándola al suelo, mientras Papi retiraba la manta. Lanzó algunos hechizos de diagnóstico, frunciendo el ceño al ver los resultados, mientras las convulsiones de Harry se debilitaban y sus fuerzas flaqueaban. «Es una especie de mordedura venenosa, pero ¿de qué? Usar el antídoto equivocado podría matarlo», dijo Papi frustrada. «¿No lo sabes, Papi?», preguntó Dumbledore preocupado. «Que chico muera ahora lo arruinaría todo». «No, no lo sé», espetó. «Podría ser cualquier cosa». Se escuchó un fuerte estallido y Dobby apareció llevando un bulto. «Señorita Hermione», gritó corriendo hacia Hermione. Dobby se contagió de un virus terrible que picó al amo Harry Potter. McGonagall corrió hacia la pequeña elfa y conjuró un gran tanque de cristal. «Pon el bicho aquí», ordenó. Asintiendo,
Dobby colocó la sábana en el tanque y Minerva conjuró una tapa. Con cuidado, agarró un extremo de la sábana, lo metió por debajo de la tapa y empezó a tirar de ella. Neville se arrodilló a su lado, con las manos listas para presionar la tapa en cualquier momento. Lentamente, la gran araña marrón claro apareció. Levantó la parte delantera de su cuerpo y el veneno goteó de sus colmillos en gotas viscosas en el tanque. ¿Qué es esa cosa?, preguntó alguien. Es una araña jordana de cristal. Su mordedura es letal sin el antídoto, susurró Hermione, alejándose del arácnido, ahora enjaulado. Madame Pomfrey se acercó a la chimenea y volvió a llamar por la Red Flu. Unos minutos después, un hombre vestido de verde sánede salió con un frasco muy pequeño y una aguja. Miró a Harry un momento y luego al tanque de cristal que ahora estaba sobre una mesa. ¡Caramba! Un Razorback de cristal jordano. ¡Qué ejemplar tan maravilloso!, exclamó. Sánede Hopkins, por favor. Su paciente lo necesita, espetó Papi. Hopkins parpadeó un momento y, a regañadientes, dejó de examinar a la araña. Ah, claro, señora Pomfrey, necesito que alguien le sujete la pata. Tengo que inyectar el antídoto cerca de la picadura. Papi y Snap sujetaron la pierna de Harry. Hopkins extrajo un poco de líquido del vial y clavó la aguja en la pierna de Harry, muy cerca de la mordedura. Si el antídoto hace efecto, deberíamos ver que deja de convulsionar y se relaja en 5 minutos. Si no, tenemos que repetir la inyección, aumentando la dosis. Hermione estaba sentada en una silla cercana, con Ginny y Neville a ambos lados. Miraba el reloj sin parar, y luego volvió a Harry, que seguía convulsionando. Apretaba la mano de Ginny con tanta fuerza que Ginny se preguntó si tendría algún hueso roto. 2 minutos y medio después de la inyección, McGonagall empezó a enviar a los estudiantes de vuelta a sus dormitorios. Permitió que Hermione, Ginny y Neville se quedaran, pero los demás tuvieron que irse. Pasaron 3 minutos sin cambios y el rostro de Hermione se arrugó mientras un sollozo escapaba de su garganta. Casi 4 minutos y medio después de la inyección, la espalda de Harry se arqueó como un arco tenso. Hermione gritó de miedo cuando él volvió a arquearse, luego se desplomó en el suelo y se quedó inmóvil. Papi y la sanadora Hopkins hicieron varias pruebas antes de mirarse y suspirar aliviadas. Hopkins le hizo un gesto a la medibruja y ésta conjuró una camilla. Cuando se movió para levitar a Harry, Dobby se le adelantó. Papi le sonrió al pequeño elfo, quien le devolvió la sonrisa tímidamente y luego levitó la camilla para ella. Hermione lo siguió a ella y a Hopkins mientras salían de la sala común, dejando a Dumbledore, Blackthorn, Snap y McGonagall con Ginny y Neville. ¿Cómo crees que una araña venenosa de Oriente Medio llegó a los dormitorios de los chicos de sexto año?, preguntó Blackthorn en voz baja, observando atentamente a los demás. Sí, es muy curioso. Me atrevería a decir que fue un atentado deliberado contra la vida del señor Potter. En fin, al menos esto lo convencerá de que quedarse dentro del castillo es lo mejor que puede hacer si quiere estar a salvo, dijo Dumbledore. Los ojos de Roumeny se entrecerraron y miró a Dumbledore especulativamente antes de salir de la sala común. Enfermería de Hogwarts. Papi se paró junto a la figura de Harry Potter, que yacía boca abajo. Su pierna estaba cubierta con un ungüento curativo y vendada. Hermione, sentada junto a la cama, la observaba atentamente. El sane de Hopkins le había explicado el pronóstico de una mordedura de jorobado de cristal una vez que el antídoto hizo efecto. Papi observaba a su paciente, preocupada. No iba a estar contento al despertar. Dobby se había marchado hacía poco, regresando para informar a Remus y Tonks. Mucha gente se despertó al correrse la voz del ataque a Harry. Amelia corrió a su despacho y, tras una rápida reunión con el oficial de guardia, envió a un Ore para escoltar al ministro Fay hasta la oficina. 10 Erores fueron enviados de inmediato a Hogsmeade, vestidos con capas de ocultación y con órdenes específicas. Se preparó una lechuza especial para enviarla a Hogwarts. Amelia y Tonks coordinaron la mejor manera de brindar protección adicional a Harry y una excusa para justificar el aumento de la presencia policial. El ministro Fay y Amelia se reunieron entonces con la junta de directores de Hogwarts,
despertándolos en la mayoría de los casos para informarles de la situación. La junta de directores se había mostrado reticente a aplicar una solución permanente, pero finalmente se llegó a un acuerdo entre el ministerio y la junta. De vuelta en Hogwarts, Hermione Granger se sentó junto a la cama de un Harry Potter dormido, con su cuerpo exhausto por la terrible experiencia, y lloró en silencio cuando los primeros rayos del amanecer tocaron las frías piedras del castillo. Despacho del director, Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Dumbledore se levantó de la cama. Había sido una noche agitada y ya estaba intentando encontrar la manera de sacarle provecho. Estaba a punto de tomar su primera taza de té cuando oyó unos golpes en la ventana de su dormitorio. Con un suspiro, se acercó y la abrió, dejando entrar en la habitación a un búho chico, negro azabache. Cuando el búho se posó en la mesa, retiró la carta y el pájaro alzó el vuelo en un revoloteo de plumas. La dirección del sobre simplemente decía, director, con una cruz celta en la esquina. Frunció el ceño y sacó su varita, ejecutando varios hechizos de detección. Al no detectar magia, la abrió y extrajo la carta. Director. La hermandad no tolerará más agresiones contra Harry Potter ni su amigo. Queda advertido. No vuelva a traicionarnos. La hermandad. Al terminar de leer la breve nota, el papel se curvó y empezó a humear. Un instante después, se incendió, dejando atónito a Dumbledore, preguntándose cómo no había detectado el encantamiento ardiente de la nota. Nunca se le ocurrió que acababa de experimentar con papel de destello tratado químicamente, diseñado para incendiarse. Una técnica de espionaje Muggle que el MLE había tomado prestada del Mi-6. La chimenea de Dumbledore se encendió de repente y apareció la cabeza de la profesora McGonagall. Albus, el ministro Fudge y Amelia Bones se acercan al castillo con una gran multitud, la mayoría errores por lo que parecen. Además, he recibido una llamada por la Red Flu de Aberforth, en cabeza de puerco. Dice que Hogsmeade está a reventar de miembros de la hermandad. Minerva, por favor, acompaña al ministro y al director Bones a mi oficina. Yo mismo estaré allí en breve, respondió. ¿Podría empeorar este día?, se preguntó mientras se vestía y se preparaba para reunirse con el ministro y el director de aplicación de la ley mágica.